Y ahora sí. Entonces, lo último que dije es que, bueno, tenemos una nueva forma de escribir el vector posición, diciendo cuál es la distancia que tiene la partícula al origen y cuál es el ángulo que forma el vector posición con el eje X. Entonces, lo que tiene de bueno es que esta elección de ejes hace que sea mucho más cómodo trabajar con movimientos circulares. Imagínense describir un movimiento circular usando las coordenadas cartesianas clásicas, X e Y. Si uno trata de hacer eso, lo que le va a pasar, ¿sí?, es si la partícula está en esta posición en un cierto instante del tiempo, después va a estar acá, ¿sí?, siguiendo toda una trayectoria circular, más o menos imagínense que es circular, después va a estar acá, ¿sí? Y esas coordenadas X y Y van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Si uno tiene que describir un movimiento circular en coordenadas polares, la R va a ser constante. Entonces, en los movimientos circulares, lo único que tenemos que decir es cuánto cambia el ángulo en función del tiempo. ¿Sí? Una vez que uno dice cuánto es el radio, bueno, uno ya sabe que está en ese círculo. Y lo que va a cambiar es cuál es el ángulo en función del tiempo. Hasta ahí se me escucha todo bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a pensar en una trayectoria circular. Una trayectoria circular es un círculo, ¿sí? Tiene un radio, el diámetro es el doble del radio, eso no, ahí eso lo conocen. Y una partícula que esté dentro de esa circunferencia va a describir un movimiento que lo que va a seguir es esta línea punteada que yo dibujé acá. Entonces, uno podría escribir un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero como habíamos dicho, lo más cómodo es elegir un sistema donde marcamos el radio y cómo va a ir cambiando el ángulo en función del tiempo. Cuando nosotros elegimos este sistema de coordenadas polares, el eje tangencial siempre me va a ser paralelo a la velocidad tangencial. ¿Sí? La velocidad tangencial, o la velocidad que nosotros conocemos, es una velocidad que es, como el nombre lo indica, tangente a la trayectoria que describe la partícula. Entonces, a lo largo de la trayectoria, cuando tenemos un movimiento circular, fíjense que la velocidad va a ir cambiando su dirección. En este momento la dirección es así, ¿sí? La dirección, recuerden que es la recta que contiene al vector. Si estamos, por ejemplo, en esta parte del círculo, el vector velocidad sería así, en esta parte sería así, en esta parte sería así, no sé si estamos por acá, sería así. Siempre tangente a la trayectoria, pero si se fijan, la dirección va a ir cambiando. Entonces, si la velocidad cambia, o la dirección de la velocidad cambia, lo que necesitamos es alguien que me lo esté cambiando. Lo que tenemos es la presencia de una magnitud que nosotros ya conocíamos. Cuando vimos los movimientos rectilíneos, vimos que la forma en la que cambiaba la velocidad era a través de la aceleración. Entonces, acá va a pasar lo mismo. La aceleración se va a encargar de modificar cuál es la dirección de la velocidad. No solo va a poder cambiar la magnitud, como vimos en las últimas clases, sino que también va a cambiar la dirección. Entonces, la forma en que lo cambia, la magnitud ya lo vimos, es a través de si es una aceleración paralela o antiparalela a la velocidad. O sea, si yo tengo una aceleración que apunta en esta dirección, no me escribe la A, ¿sí? Eso supone que es una A. Si tengo una aceleración que apunta con la velocidad, eso se va a acelerar ese cuerpo. Si en cambio tengo una aceleración que va contra la velocidad, me lo va a estar frenando. Ahora, si yo quiero que cambie de dirección, lo que tengo que hacer es, déjenme borrar,
es tener una aceleración que no sea paralela a la velocidad tangencial, sino que sea perpendicular. Las aceleraciones perpendiculares se encargan de cambiar la dirección de la velocidad. Esa aceleración se la conoce como centrípeta porque apunta hacia el centro del círculo. Cuando ustedes tengan cosas que apuntan hacia afuera de un círculo, hacia la parte de afuera, a eso se lo conoce como centrífuga. Para adentro centrípeta, para afuera centrífuga. Entonces, yo saqué unos ejemplos del Tipler. Vamos a ver un auto que recorre una curva con distintas aceleraciones. Por ejemplo, fíjense en este auto que tiene una velocidad que apunta hacia la derecha, hacia arriba a la derecha, y tiene esta aceleración. La aceleración la podemos descomponer en dos pares. Un par. Dos componentes. Una componente que es perpendicular y una componente que es paralela, tangencial. La parte tangencial lo que va a hacer es, como apunta para el mismo lado que la velocidad, me va a aumentar el módulo de la velocidad, la rapidez. Ese auto va a recorrer la curva más rápido. La parte centrípeta de la aceleración no me va a cambiar la rapidez, ¿sí? Porque no está ni yendo a favor de la velocidad ni en contra. Está a 90 grados. Lo que se va a encargar la parte centrípeta es de cambiarme la dirección del auto, que pueda recorrer la curva. Si, por ejemplo, yo tengo una aceleración ahora que es de esta pinta, ¿sí? Donde la parte tangencial va en contra de la velocidad, va a pasar lo mismo. El auto va a recorrer la curva porque tiene una parte centrípeta, una componente centrípeta o radial de la aceleración, y la parte tangencial de la aceleración va contra la velocidad, entonces lo que va a hacer es que el auto recorra la curva, pero frenando, disminuyendo su velocidad. Y si en cambio no tenemos componentes tangenciales de la aceleración, y solamente tenemos componentes radiales o centrípetas, lo que va a pasar es que la rapidez del auto no va a cambiar. O sea, en módulo, ese vector velocidad siempre va a valer lo mismo. Pero su dirección va a cambiar porque tengo una aceleración que va hacia adentro del círculo. Eso es lo que se conoce como un movimiento circular uniforme. Va a ser un movimiento circular porque tengo una aceleración centrípeta que me va a cambiar la dirección del vector velocidad, y uniforme porque ese vector aceleración no me cambia la rapidez de la velocidad. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Yo, algo que había entendido o me había quedado el CPU era que movimiento circular uniforme, relacionándolo con el MRU, no había aceleración, como que la velocidad era constante en una trayectoria circular. Claro, acá necesitas una aceleración que te cambie la dirección, pero la velocidad, cuando vos la calcules, va a ser siempre la misma, en módulo. Okay. Lo que te cambia es... ¿La velocidad es la velocidad angular o hay otra velocidad? Claro, vos tenés la velocidad tangencial, que va a ser b, que es esta b que tenés, ¿sí? Que esa velocidad, por ejemplo, en esta parte del auto apunta con este vector verde. Pero si vos estás acá, esa velocidad va a ser así. Entonces, fíjate que la recta que contiene a la velocidad cambia. ¿Sí? ¿Se Claro, entiende hace que eso? cambie la dirección. Te hace que cambie la dirección, esta aceleración. Existe, es un número, vos lo vas a poder calcular, pero no te cambia la rapidez. Eso se va a traducir en, como vos decís, que la velocidad angular no te va a cambiar y la velocidad tangencial no te va a cambiar en módulo. O sea, si vos calculaste una velocidad tangencial de 20 metros sobre segundo, va a ser la misma a lo largo de todo el movimiento. ¿Sí? En módulo. No en dirección porque va a ir cambiando. Dependiendo de dónde vos estés del círculo, la velocidad va a apuntar para distintos lados. ¿Queda un poco más claro? Sí, más claro. Gracias. No. Seba, Sí. dame una pregunta. El último gráfico de MCU, Sí, suponiendo que la aceleración sea cada vez más grande, se va a ir achicando el radio, digamos. Claro,
esa aceleración en un MSU siempre va a valer lo mismo. Pero si vos, por ejemplo, aumentás ese valor, lo que estás haciendo es tratando de traer el auto cada vez más hacia adentro. ¿Sí? Va a estar, ahora vamos a ver las fórmulas, pero la aceleración va a estar relacionada también con el radio. Si quieren podemos pasar a la diapositiva siguiente. Y ahora en 2 segundos lo vemos bien. Pero bueno, como les decía, se puede escribir la velocidad tangencial como el omega por r, donde omega es la velocidad angular y r es el radio del círculo. De la misma manera, la aceleración centrípeta se puede escribir como r por omega cuadrado o la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Acá es un poco más confuso, pero si ven esta última expresión, si la velocidad se mantiene constante, la velocidad tangencial se mantiene constante, y vos aumentás la aceleración centrípeta, lo que te va a pasar es que el radio va a caer. ¿Sí? Con respecto a eso que me decías, si tienes una aceleración un poco más grande, si lo traes para adentro. En esta fórmula se ve un poco más claro. Igual nosotros nos vamos a manejar con aceleraciones centrípetas que son todas constantes. Entonces yo iba a contar algo más de omega. Omega es la velocidad angular. Conceptualmente es muy parecida a la velocidad tangencial que venimos trabajando, pero en lugar de decirme cuánto es la distancia que recorre, cómo cambia la distancia que recorre en función del tiempo, omega, esta velocidad angular, nos dice cómo cambia el ángulo con el tiempo. ¿Sí? El ángulo en radianes. Cuando hablemos de ángulo lo vamos a expresar en radianes nosotros. Entonces, en el caso de un MSU, un movimiento circular uniforme, esta omega se puede escribir como el delta en el ángulo dividido el delta tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto me cambia el ángulo recorrido en un intervalo de tiempo? En un aspecto más general, si uno no tiene un movimiento circular uniforme, pero tiene cualquier tipo de movimiento circular, la velocidad angular se puede escribir como la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, para que les quede grabado, omega lo que me dice es cuán rápido cambia el ángulo en función del tiempo, o con respecto al tiempo. Como esto está escrito en ángulos, cuando uno llega a 2pi, ¿sí? Recuerden de vuelta que vamos a medir los ángulos en radianes. Cuando uno llega a 2pi se repite la circunferencia, uno vuelve al punto donde partió. Entonces, esto me da lugar a un movimiento que es cíclico. ¿Sí? Un movimiento circular, siempre la partícula va a estar dando vueltas en el mismo círculo, yendo y viniendo. ¿Sí? Recorriendo ese círculo. Entonces, eso me deja definir lo que se llama periodo, que está relacionado con la velocidad angular, y el periodo es cuánto tardo en dar una vuelta, cuánto me tarda un ciclo. Fíjense que mientras mayor sea mi velocidad angular, ¿sí? Voy a recorrer un arco más grande en menos tiempo, en una cantidad de tiempo. Entonces, mientras mayor sea la velocidad angular, mi periodo va a ser más corto. Entonces están relacionados de forma inversa. El periodo se define como 2pi sobre la velocidad angular. Después existe algo que es la frecuencia, que se mide en Hertz, que quizás les suene un poco más, que es la inversa del periodo. Es sin el 2pi, es 1 sobre f. Nosotros en general vamos a trabajar con la velocidad angular, pero hay algunos enunciados, algunos problemas que tiene la guía que les va a pedir la frecuencia. Así que tengan a mano esa fórmula. Y por último, con respecto a unidades, el periodo es tiempo, así que lo vamos a expresar en segundos. Los ángulos los vamos a poner en radianes. La idea de radianes es, no hace falta que pasen la calculadora de radianes, sino que cuando ustedes hacen un seno, un coseno, una tangente,
Ahí el ángulo lo pueden poner en lo que quieran, siempre y cuando respeten el modo de la calculadora. O sea, si está en D, lo ponen en grados. El resultado les va a dar sin unidad. Pero cuando uno hace las cuentas, si uno utiliza grados y lo multiplica por metros, el grado es una unidad. Entonces le va a quedar una unidad que es grado por metro, que es una porquería. En cambio, cuando uno hace radianes por metros, el resultado es metro. La idea es porque, bueno, el rad es el cociente entre la longitud del arco y el radio. Entonces, cuando ustedes tengan que multiplicar dos números y uno sea un ángulo, acuérdense de pasarlo a radianes. Me habían preguntado si el R de la velocidad es el mismo de la aceleración. Sí. Estos R son todos iguales. Es el radio del círculo que es el único que tenemos. Bueno, después omega va a ser en rad sobre segundos, la velocidad en metros sobre segundos, y la frecuencia es 1 sobre segundo, que es lo mismo que 1 Hz. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Veo que ahí dice lo de que omega es la derivada de tita con respecto a delta t. ¿Puedes explicar de vuelta esa parte? Sí, en realidad es... Sé que dice que más adelante lo vamos a ver mejor, pero no lo escuché. Sí, no, cuando vos estás en un movimiento circular uniforme, como tenés que omega es constante, vos lo vas a poder calcular como cuánto te cambia el ángulo dividido el tiempo que tardó ese cambio. Cuando vos tengas, por ejemplo, un movimiento circular uniformemente variado, por ejemplo, por tirar una cosa, que sería el análogo al MRV que vos conocés, esta fórmula no va a valer, ¿sí? Porque es solamente cuando el omega es constante. Si el omega va cambiando con el tiempo, lo vas a tener que calcular como la derivada de tita con respecto a t. Okay. Nosotros no vamos a tener problemas de... más que la derivada en forma simbólica, no vamos a hacer. No es que les van a dar un tita y van a tener que derivarlo. Pero sí sepan de que si yo agarro... Voy a hacer un segundo. Voy a borrar esto. Uno lo que tenía era que en los movimientos rectilíneos, uno tenía la posición, lo derivaba, llegaba a la velocidad, y derivándolo llegaba a la aceleración. En los movimientos circulares es muy similar. Uno tiene el ángulo, ¿sí?, que va a cambiar a lo largo del tiempo. Si lo deriva, tiene omega, y si deriva omega, va a aparecer una aceleración angular que se va a llamar alfa, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero fíjate que cada uno tiene su análogo. Las magnitudes en los movimientos rectilíneos tienen su análogo en los movimientos circulares. Nosotros lo que estamos viendo es el movimiento circular uniforme, que en ese caso el alfa, esta aceleración angular, es 0. Entonces los únicos dos que nos van a aparecer son tita y omega. Cuando vamos a querer complicar un poco más las cosas, ese alfa va a aparecer, pero segundo parcial. ¿Está sintiendo un poco mejor? Sí, profe, mejor. Bueno, entonces, toda la guía de movimiento circular uniforme es para que ustedes se acostumbren a la terminología quizás nueva, o bueno, ya la vieron en el CPU, no va a ser tan nueva, pero sí para que la tengan interiorizada cuando nosotros veamos, por ejemplo, cuerpo rígido, para que yo no tenga que volver a explicar qué es una velocidad angular. Entonces, como recomendación, cuando hagan la guía, si no se acuerdan las fórmulas, háganse su hojita de fórmulas para más o menos ir recordándolas. Pero la mayoría de los problemas de la guía son muy simples, solamente reemplazamos en las fórmulas y salen los números. Entonces, yo elegí este problema donde dice que un disco fonográfico de 20 centímetros de radio gira a 33.33 RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto. Entonces nos pide que hallemos la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta en un punto del borde.
Entonces, básicamente es un disco que está girando, no hay mucho para imaginar ahí. El radio es 20 centímetros y tenemos 33.33 revoluciones por minuto. Cuando nosotros nos salen de revoluciones por minuto, nos están indicando una frecuencia. Entonces, esa frecuencia la podemos pasar o a un periodo o a una velocidad angular. La forma para mí más sencilla, o la que yo siempre recuerdo, es haciendo regla de 3 simple. Si a mí me dicen que tengo 33.33 vueltas, ¿sí? Las hago en 1 minuto, o sea, 60 segundos. ¿Cuánto tardo en dar una vuelta? Que es lo equivalente a un periodo. Entonces, haciendo esta regla de 3, yo puedo conocer, a partir de las revoluciones por minuto, cuál es el periodo. Entonces, todos sabemos hacer la regla de 3, o eso espero, es este por este dividido este. Uno ahí saca que el periodo es de 1,8 segundos. O sea, el disco este tarda 1,8 segundos en dar una vuelta. Si yo quiero, a partir de este periodo, calcular cuál es la velocidad angular, ¿sí? Lo despejo, va a ser velocidad angular es 2pi sobre el periodo, y hago la cuenta, y bueno, me salen rad sobre segundos. Hay otra forma, si ustedes quieren pasar de RPM directamente a ómega, que es multiplicar por 2pi y dividir por 60. Eso también funciona. Pero bueno, les pasa de RPM a ómega. Después en ómega, si necesitan el periodo, van a tener que calcularlo como 2pi sobre ómega. Entonces, ahora que tenemos el ómega, si queremos calcular la velocidad tangencial, vamos a las fórmulas. La velocidad tangencial es ómega por R, ¿sí? Estamos siempre en el borde del disco, así que el radio va a ser 20 centímetros. Recuerden pasarlo a metros. Y simplemente hacemos el producto y nos da que la velocidad tangencial va a ser de 0,7 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahí metí un redondeo para que dé un poco más redondo. Si necesitamos la aceleración centrípeta, vamos a la fórmula, va a decir que es b cuadrado sobre r. También tenemos el ómega por r cuadrado. Elijan ustedes la que les sea más cómoda, las dos dan iguales. Y reemplazando donde dice velocidad por el 0,7 y el radio de 20 centímetros, llegamos a que la aceleración centrípeta vale esto. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, pero es muy, muy sencillo, muy agarrar las fórmulas y reemplazar los problemas que tienen de MSU. No sé si tienen alguna pregunta de esto, algo que quieran decirme. Después les va a pedir repetir los cálculos para otro punto que esté situado a 10 centímetros del centro, o sea que esté a la mitad. Que la idea es lo que ya hicimos. El periodo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es esta parte de acá, donde vamos a tener que cambiar el radio. En lugar de poner 0,2, vamos a poner 0,1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? MSU es un tema sencillo, no tiene mayores complicaciones más que recuerden las fórmulas. Estamos, ¿no? Alguien que me diga algo, porque capaz que estoy hablando solo. Listo, perfecto. Me asusta hablar solo. Entonces, vamos a pasar a movimiento relativo, que es el segundo tema de hoy. Para hablar de movimiento relativo, vamos a pensar en una persona que está quieta, ¿sí? Un sistema de referencia que es fijo a nosotros. O sea, con respecto a nosotros, esa persona no tiene velocidad, su velocidad es nula. Siempre que hablemos de movimiento relativo, vamos a estar pensando las cosas como MRU, ¿sí? Como que cada uno de los cuerpos que estamos viendo hacen MRU. Sin embargo, el movimiento relativo se puede aplicar para distintos tipos de movimiento. Uno lo hace con MRU porque es lo más sencillo. Si les mando un MRV, se complica todo. Pero pensemos en una persona que está quieta, ¿sí? Y ve una
10 metros sobre segundo. Profe, lo último que dijiste se te cortó. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahí se te escucha bien. Dale. No, lo que estamos es pensando en una persona que está quieta con respecto a nosotros, ¿sí? La vemos sin velocidad la persona. Y vemos un auto que hace un MRU, de vuelta, todo lo que veamos acá en movimiento relativo va a ser MRU, para no complicar de más las cosas, que se mueve hacia la derecha con 10 metros sobre segundo. Y hay un segundo auto que también se mueve a la derecha con una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos, y la persona esta azul que está ahí, ve parados afuera. Entonces, la pregunta es, ¿qué ve una persona dentro del segundo auto? O sea, si yo pongo un sistema de referencia dentro del segundo auto, que se mueve con el auto, ¿sí? ¿Qué es lo que está viendo una persona ahí adentro? Entonces, lo que ve la persona en el auto 2, ¿sí? Imagínense la persona dentro del auto 2, para esa persona el auto está quieto. Lo que ve es un auto, ¿sí? Que se le acerca con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Ese 5 metros sobre segundo sale de restar los 10 metros sobre segundo del primer auto con los que ya tiene la persona en el segundo auto. ¿Sí? ¿Se pueden poner en la persona del segundo auto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Más o menos, profe. A ver, las cuentas acá van a ser fáciles. Lo que va a ser jodido es entender qué es lo que está pasando. Entonces, una persona en el auto 2, ¿sí? Lo que ve es un auto que viene atrás, que como desde la Tierra ese primer auto va más rápido que el segundo, se le está acercando. Entonces ve un auto que se le está acercando con una velocidad de 5. ¿Sí? Profe, entonces, sí. si el auto 1 tendría una velocidad de 5 metros por segundo, el auto 2 lo vería a cero, o sea, en reposo. Exactamente, perfecto. Sí. Profe, Si los dos tienen la misma velocidad, se ven quietos. Sí. Profe, entonces el hombre que está quieto, que estaría a -5, tipo como que se está alejando. Exactamente. Ve que el que está en el auto 2 ve al tipo quieto que se está alejando con 5 metros sobre segundos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, vamos a pararnos en el auto 1 y vamos a ver qué es lo que está viendo en el auto 1. Desde el auto 1, ¿sí? Ve que hay un auto que se le está acercando, ¿sí? Que se está yendo, se le viene de frente, digamos. O sea, déjenme dibujarlo así queda un poco más claro. El del auto 1, acá está el auto 1, él se piensa parado y ve que el auto 2 viene hacia él, con una velocidad de -5 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjense cómo se invierten las velocidades. Acá era, paren que quiero de vuelta al puntero, acá era 1 menos 2, acá es 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, el del auto 1 ve que se le acerca el auto 2 con una velocidad de -5. También, si lo pensamos, ¿qué es lo que ve el auto 1? Cómo ve a la persona está viendo que se le aleja a 10 metros sobre segundo. Entonces, fíjense cómo funciona esto. La primera velocidad que calculamos se puede escribir así, o mejor dicho, representa la velocidad del auto 1 respecto del auto 2. ¿Sí? Y se lo suele notar así, V1,2. Velocidad de 1 respecto de 2. O a veces se lo puede poner entre paréntesis para si quieren separar un poco más las cosas. ¿Sí? En cambio, si lo hacemos la velocidad de 2 respecto a 1, ¿sí? Fíjense que es la velocidad de 2 respecto a 1, siempre el respecto está restando. Eso se puede escribir como la velocidad 2,1. Y esto lo que tiene es que si uno da vuelta a los índices, le aparece un signo menos.
Fíjense que el resultado era el mismo, 5, 5, pero con un signo menos. ¿Me siguen hasta acá o El auto 2 ve que se acerca 1. Profe, ¿te hago una consulta? Sí, dale. Vos en la primera clase habían dicho que gran parte del problema iba a estar en elegir un sistema de referencia que sea el indicado. ¿Cómo hacemos nosotros para visualizar así los problemas? Obviamente con práctica, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para visualizarlo así? Sí, en general el problema en esto te va a sugerir cuál es el sistema de referencia. Por ejemplo, te va a preguntar cuál es la velocidad del auto 1 con respecto a 2. Entonces vos vas y la vas a calcular. Medio como que está diciendo que consideres qué sistema de referencia. La idea de esto es que también les abra un poco la cabeza a ustedes de que no hay un único sistema de referencia que uno puede tomar, sino que puede elegir el sistema de referencia que más le convenga. Nosotros no le vamos a dar tantas vueltas a esto, pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno, me voy a adelantar un montón de unidades, cuando uno tiene un choque, a veces es mejor verlo de un sistema que se llama centro de masa y después volver a calcular todo desde un sistema fijo a la Tierra. Nosotros no vamos a darle tanta vuelta a eso, pero sí sepan de que una posibilidad que uno tiene cuando tenga que resolver un problema es cambiar el sistema de referencia, y lo importante es que las leyes de la física son las mismas para cualquiera de estos sistemas que está a velocidad constante. ¿Se entiende? ¿Me fui por las nubes? No sé si te fuiste por las nubes, pero me No se costó entiende. entenderte igual. No, la idea es que sin importar de cuál sea el sistema de referencia que vos estés trabajando, las leyes de la física van a terminar siendo las mismas para cualquiera de estos tres observadores, ¿sí? Que hacen un MRU. Esto se puede poner un poco más complicado, tiene como algunas aplicaciones, pero para problemas más complicados de los que vamos a ver. Por ahora, simplemente cuando vos estés resolviendo los problemas de la guía, te va a sugerir cuál es el sistema de referencia que vas a tener que tomar. ¿Sí? Ok, buenísimo. Sí, eso es el resumen. Entonces, fíjense cómo es la estructura. Si uno quiere sacar la velocidad de 1 con respecto a 2, lo que está haciendo es la velocidad de 1 con respecto a la Tierra, ¿sí? Cuando digo la Tierra es con respecto a un sistema de referencia fijo a nosotros, menos la velocidad de 2 con respecto a la Tierra, ¿sí? O sea, sería 10 menos 5. Y esto se puede despejar, si pasan el que está restando para el otro lado sumando, de esta forma, ¿sí? La velocidad del cuerpo 1 con respecto a la Tierra es la que tiene el cuerpo 2 con respecto a la Tierra, más la velocidad de 1 con respecto a 2. O sea, esto que está acá es lo que se conoce como la velocidad relativa. En este tema, no les recomiendo que se queden tanto con las fórmulas, sino de que busquen razonar qué es lo que está pasando. Si uno aplica las fórmulas más ciegamente, como quizás uno hace en movimiento circular, el problema se puede volver como muy, muy tedioso. Lo importante acá es que podamos interpretar bien qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver un problema que es clásico y vamos a pensar esto un poco. Pero antes de eso, piensen en el típico ejemplo de la persona dentro de un colectivo. ¿Qué es lo que ve una persona que está fuera? Si el colectivo se mueve con una velocidad de 20 metros sobre segundo y hay una persona que se mueve dentro del colectivo con una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿qué es lo que va a ver una persona que está fuera? ¿Estamos de acuerdo que va a ser la suma de las velocidades? Perfecto. Sí, si el de afuera está quieto, digamos, ¿no? Si el de afuera está quieto, obvio. ¿Y qué hubiese pasado si la persona dentro del colectivo se mueve para el otro lado, para la izquierda? Lo veríamos con una de 18 metros sobre segundo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, fíjense cómo se van sumando y restando según el lado, ¿sí? Ese es el carácter vectorial de la velocidad. Entonces, todo lo que yo conté acá es para movimiento relativo en una dimensión. Si lo vamos a poner un poco más complejo, estudiándolo en 2 dimensiones. Pero no es nada que ustedes no conozcan. Profe, ¿podría mostrar la página anterior? Sí. Gracias. No, no. Entonces, pensemos en una persona que está quieta, ¿sí? Que ve un auto moviéndose. Y adentro del auto hay una persona que tiene una pelota, ¿sí? La tira hacia abajo. Como para la persona dentro del auto, eso es un tiro vertical, ¿no? Es una caída libre, la deja caer simplemente en su eje Y. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? Yo acá, a ver, tengo miedo de abrir el video. Perdón, el video me pasó de que lo quise abrir hoy y lo habían borrado. Entonces, lo que hice es buscar la clase del cuatrimestre pasado y ver el video, pero increíblemente no está en el historial. A ver si lo puedo encontrar acá. Entonces, quería mostrarle un video de un video. Tengo miedo que eso es lo que me haya jodido el audio. Así que denme un segundo que les cambio la presentación. Y vamos a ver el video de qué es lo que está pasando. Igual calculo que ustedes se darán cuenta. Pestaña, compartir. Ahí ya se ve el YouTube. Sí, sí se ve. A ver, yo lo tengo ahí silenciado para que no me escuchen 2 veces. Entonces, creo que se ve chiquito porque estamos viendo un video, porque me borraron el video que quería mostrarle. Pero la idea es que van a tirar una bombita de agua de un auto. Entonces, fíjense cómo se ve desde el auto. Entonces, si se fijan la palma de la mano y la bombita siempre están a la misma distancia. ¿Sí? Obviamente el piso se está moviendo, pues se está moviendo el auto, visto desde la tierra, pero fíjense que la distancia entre la bombita y la mano es siempre la misma. Eso no cambia. Entonces, una persona que está dentro del auto, efectivamente puede decir que eso es una caída libre. Entonces, ahora la pregunta sería ¿qué va a ver una persona desde afuera? Y si la trayectoria es curva o es recta. Exactamente. Lo que uno espera ver es un tiro oblicuo. Entonces, fíjense, por lo menos vamos a verlo una vez. A ver, no sé si, creo que ahora se ve un poquito más claro cuando vaya en cámara lenta, pero fíjense cómo hace una parábola. Ahora creo que lo retrocede. ¿Ven cómo es la parábola? Entonces, una persona que está viéndolo de afuera dice que es un tiro oblicuo. Entonces, ¿es un tiro oblicuo o es una caída libre? Bueno, va a depender de quién tenga que resolver el problema. Ahí están los dos juntos. Pues ahora voy a volver a la presentación. ¿Sí? La respuesta de si es un tiro oblicuo o una caída libre va a depender de quién esté observando qué cosa. Una persona vista desde afuera va a tener que resolver un tiro oblicuo. Una persona dentro del auto lo que va a tener que resolver es una caída libre. ¿Sí? Y eso justamente va a venir
Porque lo que antes teníamos en una dirección, ahora tenemos dos direcciones posibles, una X y una Y. Entonces, vamos a tener que sumar las velocidades de forma vectorial, ¿sí? Lo que tenga X con lo que tenga X, lo que tenga Y con lo que tenga Y. Las fórmulas son exactamente las mismas. Lo único que le vamos a agregar, yo le agregué las flechitas, porque ahora el carácter de esa velocidad es vectorial. Entonces, lo que tenga X lo voy a sumar por un lado, lo que tenga Y lo voy a sumar o restar por el otro. No lo voy a poder mezclar. ¿Sí? Eso es como se suma o resta vectores. Entonces, como final de la clase, vamos a hacer el ejercicio 19. Voy a ver el chat. Profe, disculpe, Sí. ¿puede mostrar de nuevo la anterior? Sí, perdón. Gracias. No, por favor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 19. Yo en general trato de cambiar las presentaciones de un cuatrimestre a otro, pero en particular los dos problemas que quería hacer hoy son como muy representativos de la guía. En particular este problema 19 para mí es el problema que tienen que entender de la guía de movimiento relativo. Entonces me gusta que por lo menos lo hagamos juntos. Después en su casa creo que el problema 20 es muy parecido, o sea, tiene una relación con el problema 19, así que intenten hacerlo. Este obviamente también intenten hacerlo solo. Pero es el problema que sí o sí tienen que saber de la guía. Si este problema no se entiende, probablemente movimiento relativo no lo terminen entendiendo. No lo estén entendiendo. Entonces, la idea es que tiene un río que fluye hacia el sur a 2 metros sobre segundos. Y un hombre va a cruzar el río en una lancha motor, con una velocidad relativa al agua de 4,2 metros sobre segundos, hacia el este. El río tiene 800 metros de ancho, y lo primero que pregunta es, ¿qué velocidad, me pide que la diga en módulo de dirección, tiene la lancha relativa a la Tierra? ¿Sí? O sea, para una persona en el costado del río, quieta, ¿cuál es la velocidad que ve de la lancha? Entonces, fíjense que acá ya me está marcando cuál es el sistema de referencia con el que tengo que trabajar. Entonces, vamos a parar una persona, ¿sí? Como un sistema de referencia, y vamos a clavar ahí un eje cartesiano, y tenemos un río. ¿Sí? Yo elegí la X hacia la derecha, la Y hacia arriba, y el río tiene una velocidad hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. ¿Sí? Esa velocidad es del río con respecto a la Tierra. Y a mí lo que me dicen, bueno, esa velocidad es, fíjense cómo la escribí ahora, aprovecho, la escribí como -2 en inversor. ¿Sí? Esto es lo mismo que haber escrito el 0 menos 2. Y me dice que la velocidad de la lancha con respecto al río, ¿sí? Es de 4,2 metros sobre segundos. Y la idea es que el tipo, cuando se pone mete la lancha dentro del río, el tipo apunta todo hacia el este. O sea, todo hacia la derecha. Entonces, me queda un vector que es el 4,2 metros sobre segundos en X, versor. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la lancha con respecto a la Tierra? Y fíjense cómo lo calcularía eso. Más que con la fórmula, traten de razonarlo ustedes, qué es lo que pasaría. Si yo vengo con una lancha, ¿no? Yo vengo con esta es mi lancha, y quiero nadar así, en esta dirección. Intento nadar hacia la derecha. Y tengo el río que me tira hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la velocidad que ve una persona en la Tierra? ¿No sería en diagonal a la velocidad del río? Exactamente. Lo que va a ver la persona en la Tierra va a ser esto, que va a ser la suma de esta velocidad más esta velocidad, la suma vectorial. ¿Sí? El tipo dentro de la lancha va a decir, no, pero yo fui siempre derecho. ¿Sí? Yo fui siempre derecho. Y el tipo que está afuera, lo que va a decir es, no, yo te vi que arrancaste acá donde estoy yo y terminaste tantos metros para abajo. ¿Está bien?
según el sistema de referencia que nosotros estemos viendo, va a ser distinto. Entonces, fíjense cómo queda la cuenta. La velocidad de la lancha con respecto a la Tierra va a ser la velocidad que tenga el río con respecto a la Tierra, ¿sí? Esta velocidad que va hacia abajo, más la velocidad de la lancha con respecto al río. Esta velocidad con la que el tipo está queriendo cruzar. ¿Se entiende? Voy de vuelta. La de 4,2 es la relativa, la de la lancha con respecto al río. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Dale. Entonces, un segundo que voy a la pluma. Entonces, el tipo de la lancha, lo que va a hacer, ¿sí? Es agarra la lancha y le da para la dirección X. O sea, el tipo se quiere mover así. Esta sería la velocidad de la lancha respecto al río. ¿Sí? Entonces el tipo va para adelante. El tipo siempre fue para adelante. Ahora, una persona que estaba afuera, lo que va a ver es que el tipo hizo esta trayectoria. Terminó acá. ¿Sí? Porque justamente la velocidad con la que ve la persona que está quieta, que está parada acá, esa velocidad de la lancha con respecto a la Tierra, es una suma de dos cosas. La velocidad del río, que lo está tirando para abajo a la lancha, y la lancha que se quiere mover para la derecha. Entonces, el resultado es esta trayectoria en diagonal, con una velocidad en diagonal. ¿Sí? Voy de vuelta si quieren. Ahí lo entendí, muchas gracias. ¿Sí? Profe, entonces Sí. en este caso me está diciendo que el que tiene que resolver el problema es el de afuera. Claro, el problema lo tenés que ver desde afuera. Si hubiese sido distinto, que te pregunten cuál es la velocidad relativa de la lancha con respecto al río. Te hubiesen dado otra información, ¿no? Pero acá ya te está avisando cuál es el sistema de referencia que tenés que tomar. Perfecto, gracias. Sí. Joya. Déjenme ir al chat. ¿Estamos todos? Bien. Entonces, una vez que uno identifica cuál es la cuenta que tiene que hacer, el problema es muy sencillo. Lo que es difícil es interpretar esto de la suma de velocidades. Y con este tipo de problemas no se dejen estar. No, es un problema que podría tranquilamente ser de parcial. De hecho, en la época antes del COVID, este problema fue de parcial. Si no recuerdo mal, o uno muy similar. Entonces, es algo que les puede pasar. No dejen la guía de movimiento relativo para último momento. Denle en bola no es una guía que no les vamos a tomar nunca. Al contrario, puede aparecer. Y lo que tiene es que las fórmulas no son difíciles. Lo difícil es la interpretación del problema. Entender qué es lo que está pasando y qué cuenta tengo que hacer. Porque si yo acá, en lugar de sumar estas dos, las restaba, bueno, el problema iba a estar totalmente mal. Entonces, ya identificamos cuál es la cuenta que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Fíjense que la velocidad del río con respecto a la Tierra es esto que está acá, ¿sí? Que lo había puesto acá. Y la velocidad de la lancha relativa al río es esto que está acá. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Esto está en Y-versor, o sea, en el 0,1, y esto está en X-versor, en el 1,0. Estas cosas yo no las puedo sumar. Una tiene componente en X, otra tiene componente en Y. ¿Sí? Entonces, el resultado como vector queda así. No me da 2. Me da 4,2 en X menos 2 en Y. ¿Sí? Sería el 4,2 en X y menos 2. Dije un 2 es con negativo. Y menos 2 en Y. Ese sería el vector resultante. ¿Sí? No resto 4,2 y menos 2. No. Queda así. Bueno, ahí le sobreescribí. Déjenme borrar acá esto que escribí. ¿Sí? Queda así en este caso. Ahora, el pequeño detalle es que a mí me lo pide en módulo y dirección. Estas son las componentes cartesianas. Yo necesito dar el módulo y la dirección.
Simplemente para que lo recuerden, lo vamos a usar bastante en la materia. Módulo es hacer el Pitágoras. Agarramos cada una de las componentes, las elevamos al cuadrado y le tomamos raíz. Entonces, el módulo de la velocidad de la lancha con respecto a la Tierra es este 4,64. Exactamente. Ahí dice Pitágoras. El módulo es hacer Pitágoras. Ahora, para hacer Pitágoras necesitaba tener las componentes. Y la dirección, o el ángulo, ¿sí? Lo podemos hacer con la arcotangente, ¿sí? Simplemente es resolver el triángulo rectángulo que se le forma ahí. Yo elegí la arcotangente, o tan en -1. Y bueno, nada, es poner una calculadora y, por ejemplo, a mí me dio menos 25,46. El signo menos es porque está por debajo de mi eje X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Saben resolver triángulos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen todos o se me cortó? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿En qué momento yo me tengo que dar cuenta de que tengo que agregar el versor de Y y X? Sí, está muy bien la pregunta. Fíjate las velocidades como son. La velocidad de la lancha respecto al río, fíjate que está en X. Y la velocidad del río con respecto a la Tierra está en Y. ¿Sí? Esas dos cosas no se pueden sumar porque son vectores perpendiculares. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, simplemente escribiéndolo así, al principio del problema, ya cuando resuelvas esta cuenta, ya te vas a dar cuenta que no se pueden sumar. Perfecto, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Y nada. Entonces, bueno, hicimos Pitágoras, calculamos la dirección, o sea, el ángulo. Siempre cuando uno dice un ángulo es con respecto a algún eje. Puede ser el eje X, puede ser el eje Y. Es indistinto, elíjanlo ustedes. Entonces, la trayectoria va a ser así. Va a ser en diagonal. Que va a ser, el triángulo se me va a formar con la velocidad de la lancha con respecto a la Tierra, ¿sí? En la dirección X, y la velocidad del río. Entonces, lo que me falta ahora es calcular cuánto tiempo tarda en cruzar el río y a qué distancia al sur llega desde el punto de partida. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto tarda? Perdón, sí. ¿puedo hacer una consulta de la página anterior? Sí, sí, obvio. Ahí cuando aparece de vuelta el río y pones, digamos, el triángulo, cuando pones la velocidad de la lancha respecto a la Tierra, ¿no sería la diagonal? Me equivoqué, perdón, tenés razón, tenés razón. Gracias. No, de nada. Lo tengo que corregir. Sí, acá me equivoqué. Esta es la velocidad de la lancha con respecto al río. La velocidad de la lancha con respecto a la Tierra va a estar acá. Profe, ¿el ángulo lo dejamos en grados? Sí. Sí, yo prefiero dejarlo en grados porque es más visible. Si lo ponemos en radianes, no sé, me parece un poco más confuso. Lo único que, eso asegúrense que cuando usan la calculadora, por ejemplo, yo cuando hice esta cuenta, la calculadora estaba en degree. ¿Sí? Les va a dar este número. Si ustedes lo tienen en radianes, bueno, les va a dar otra cosa. ¿Sí? Representa lo mismo, pero con diferentes unidades. Sí. A mí no me quedó muy claro cuando se plantea la ecuación, o sea, cómo me tengo que dar cuenta si sumo o resto. Sí. Fíjate, por ejemplo, mira, en realidad acá por cómo está pensado el problema, vos lo que tenés es, o más fácil, a ver, déjame borrar todo. Vos pensá en qué va a pasar si vos agarrás una lancha y la tirás al río, ¿sí? Sin velocidad. Agarrás la lancha, la pones en el río y el río se la va a llevar, ¿no? Sí. Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa si ahora ponemos una lancha con una velocidad? ¿Qué es lo que te está diciendo el problema? Hacia la derecha.
¿cuál va a ser el resultado? Y que el río se la va a llevar, pero a la vez la lancha se va a mover para la derecha. ¿Sí? Eso es una suma de dos velocidades. Una que me la tira para abajo y la otra que me la tira para la derecha. De paso me adelanto al problema 20. Si la lancha quiere ir... De vuelta, déjenme borrar. El problema 20, la idea es, si la lancha quiere ir siempre horizontal, ¿sí? ¿Para dónde tiene que ir la velocidad relativa? ¿Para dónde tiene que ir la velocidad de la lancha con respecto al río? ¿En qué dirección? Y un poco para arriba. Y tiene que ir un poco para arriba. De manera de que esta componente me dé 2. Entonces, esa componente de 2 cancela el menos 2 del río y la lancha se puede mover derechito. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí también se están sumando las velocidades. Pero en ese caso voy a tener, para esta velocidad del río, una componente en X y una componente en Y. Lo que esté en Y se va a tener que restar con este menos 2. ¿Sí? Bien, estamos entonces... ¿me siguen hasta ahí? ¿Se entiende el problema? Sí, sí. ¿Sí? Esto lo difícil me parece que es interpretarlo, visualizarlo y requiere trabajo. Tiene ahí un montón de ejercicios en la guía para pensar este tipo de problemas. Este caso del río y la lancha es un ejemplo recontratípico. Después hay uno de un avión con el viento. Creo que hay uno de una cinta tipo escalera mecánica, pero horizontal, que también son los típicos ejemplos de movimiento relativo. Entonces, vamos a calcular cuánto tiempo tarda en cruzar el río. En realidad esta parte del problema son sencillas, porque ya resolvieron la parte de movimiento relativo. Ahora lo que tenemos son un montón de MRU. Tenemos que recorrer 800 metros en la dirección X. Entonces, es un MRU. Tengo que dividir la distancia que quiero recorrer, dividido la velocidad que tengo en X. Ojo con esto, que es, como estoy en la dirección X, quiero la velocidad en X. ¿Sí? No en Y. Entonces, haciendo esa cuenta, me dice que tardo 190,48 segundos. Fíjense que usé la velocidad que tiene en X. Y si yo quiero saber a dónde llega al sur con respecto a la otra, de la otra orilla, quiero saber cuánto recorrió en Y. Entonces, tengo de vuelta un MRU, pero ahora no uso la velocidad en X, uso la velocidad en Y. Y de vuelta es un MRU. Todos ustedes ya conocen las ecuaciones de MRU. Si quiero una distancia, es velocidad por tiempo. Esto sería, la velocidad sería menos 2, el tiempo sabemos que es 190, entonces me da un menos 381. ¿Sí? A 381 metros de la esquina que tenía. El negativo obviamente es porque va hacia el sur. Si hubiese ido hacia el norte me daría positivo. Bueno, y el problema 20 lo que pide es que quiere llegar a orilla opuesta, que es lo que ya charlamos. ¿Cómo tendría que viajar? Bien, ¿se entiende un poco movimiento relativo? Les va a quedar para ustedes terminar la guía, ¿sí? De movimiento secular y movimiento relativo. Y si no me equivoco, ya la clase que viene ya arranca dinámica. Así que esto es todo lo que tenía para hoy. Si quieren hacer alguna consulta, adelante. ¿Sí estamos o se me cortó de vuelta? Alguno que me diga que no se me cortó. No, estamos, pero estamos bien. Terminando de procesar, me parece. Está bien. Este tema lo que tiene es que hay que procesarlo bien, hay que trabajarlo mucho y procesarlo. Las cuentas son una pavada, son muy sencillas. El tema es saber qué cuentas son. Así que nada, como recomendación, dedíquele tiempo. Parecen cuentas fáciles, pero necesita una cierta maduración en la cabeza para que salga bien.
Profe. Sí. Ah, ok. Tengo dos consultas. Dale. En el ejercicio 7 de la guía 2, quería Dale. saber si puedo poner un sistema de referencia sobre un vehículo, sobre el auto. ¿O dónde me copio? ¿Me das un segundo que estoy abriendo la guía? ¿Me recordás cuál es el problema 7? ¿Es el del camión? El del camión y el auto, sí. Ajá. Sí, mira. Y el auto hace ¿Cómo era? Sí, sí, sí. El auto pasa al camión. Que va Sí, ¿me das un segundo? Yo a alguien le había mandado un dibujito. Sí, profe, a mí me lo habías mandado. ¿Querés que te pase mi mail para encontrarlo más rápido? No, lo abro en el mío. Ah, ok. Espera que voy a cerrar la presentación y ya voy a cancelar. No, lo dejo grabado esto, así si lo necesitan. Me dan un segundo que me cambio el pizarrón. Profe, de paso te puedo preguntar algo. Sí. ¿Hasta qué Dale, ejercicio podemos hacer más o menos? Ahora pueden terminar la guía. Ah, La terminamos. guía, Okay. sí. La guía 2 ya se puede terminar. Y la clase que viene arrancan con Cristian la parte de dinámica. Dale, buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos. Otra consulta, ¿sabes si hay Dale. clases de consultas aparte? No sé si ya arrancaron, pero siempre suele haber todos los años. Sí, perdón, hay los sábados. El sábado pasado hubo, pero me parece que hubo un problema que no se subió el link al campus, porque a mí me lo pasó alguien de la M1. ¿Sabes a qué hora es? Si no me equivoco, creo que arranca tipo 9:30. Sí, si lo veo el link en la de M1, lo copio. Pues yo tengo Dale, acceso si a no de M1. última el sábado yo le mando al grupo de WhatsApp. Dale. De paso, imagino que no quieren que esté en el grupo de WhatsApp, pero les dejo mi teléfono si quieren, si vuelve a pasar como hoy, de que se me desconecte y demás, así no estamos incomunicados. Profe, yo no creo que haya drama en que estés en el grupo, porque Cristian está. Cristian ya está, listo. Sí. Igualmente, si necesitan algo, ese es mi número. Denme un segundo, ya encontré el dibujito. ¿Están viendo el pizarrón? ¿Lo puse? Sí. Este es el problema del camión y el auto, ¿no? ¿Ese es el 7? Sí, es ese. El auto que lo tiene que pasar al camión y está a 24 metros. La idea de acá es que vos elijas si querés resolver el problema con la parte de atrás del auto o con la parte de adelante. Como el auto es un sólido, cualquiera de las dos que elijas está bien. Lo único que tenés que respetarlo. Para mí lo más fácil es elegir la parte de atrás del auto. Porque entonces tenés que tu X0 es 0. ¿No? ¿Me seguís hasta ahí? Y yo elegí en el medio del auto, pero está bien. ¿Cómo? ¿Habías elegido en el medio? Dentro del auto y el centro. Sí, está perfecto. No hay ningún problema, porque cualquiera de las tanto atrás, adelante, en el medio, hacen el mismo movimiento. Entonces, yo lo voy a hacer con la parte de atrás. Entonces, mi X de T, ¿sí? ¿Sabes que no me acuerdo qué hacía el auto? El auto hace un MRV. Estoy buscando el enunciado, así que no me acuerdo los números.
Y arranca con Acá está. velocidad. Con velocidad el auto viaja a 20 y hace una aceleración de tanto. Entonces vos vas a tener, me voy a acomodar las unidades, 20 por el tiempo, menos un medio de la aceleración, que la tenés por tiempo al cuadrado. Esto es para el auto. Y para el camión podés hacer lo mismo, elegir o la parte de adelante o la parte de atrás. No sé, por ejemplo, podemos elegir la parte de atrás del camión, que como hace un MRU, arranca en 24 metros, ¿sí? Ese es su X inicial, y hace 20 por T. ¿No? Esa es la posición en función del tiempo. Entonces, vos la primera parte a T0 te puedes escribir todas las ecuaciones horarias, en eso no hay problema. Lo que es importante es que te fijes cuál es la condición final. Porque acá ya no es un encuentro, no es que los dos van a estar en la misma posición. ¿Está claro? Vos tu condición final la vas a poder escribir de esta forma. Por ejemplo, si... mentira, me voy a corregir, esta es para otra cosa. Pero fíjate que si vos elegiste la parte de atrás del camión y la parte de atrás del auto, tu condición final es que la parte del auto sea igual a la del camión, ¿sí? Más los 26 centímetros que lo separan, ¿sí? O sea, esta distancia que está acá, más todo lo que mide el camión, más 21. Entonces, acá te queda la condición de encuentro. ¿Sí? En lugar de ser solamente que las X sean iguales, tenés que agregarle esto. ¿Se entiende? ¿Voy de vuelta? ¿Te encuentro o cuando lo pasó al Sí, camión? en realidad yo le digo encuentro porque siempre dijimos encuentro, pero en realidad es cuando lo sobrepasa. Vos lo que tenés que escribir es que la parte de atrás del auto, ¿sí? Se encuentra lo que esté el camión, ¿sí? Lo que esté la parte de atrás del camión, ¿sí? O sea, esta distancia más 21 metros para llegar adelante del camión, más 26 para llegar al auto. ¿Sí o no? Sí, eso entendí. ¿Se entiende? Entonces, a vos, reemplazando las posiciones acá, en función del tiempo, los metés adentro de esta ecuación, ¿sí? La parte que es lineal se te va a cancelar y te queda para despejar una cuadrática. ¿Sí? ¿Voy de vuelta? Sí. ¿Voy de vuelta? El sistema está fijo siempre. El sistema sí, vos estás, lo que estás viendo es, imagínate que vos estás haciendo no un auto y un camión, si querés, sino que estás haciendo un problema con este punto, ¿sí? Y este punto. ¿Sí? Y vos sabés que esto es a tiempo cero y a un tiempo final vos tenés este punto se pasa acá y este punto se pasa acá. ¿Se entiende? Entonces fíjate que la distancia que hay entre los dos puntos es ese 21 más 26. Ok, está bien. Yo ¿Sí? había quería averiguar Sí. cuándo era el punto de encuentro, pero por lo visto es con tiempo cero y tiempo final está bien. Claro, el punto de encuentro no lo vas a poder encontrar porque no se terminan encontrando. Te va a dar algún número, pero lo que te va a dar es cuando la parte de atrás del auto esté con la parte de atrás del camión. O en tu caso, que usaste la mitad, cuando las dos mitades estén juntas. Por lo que necesitas es cuando lo pasa. Sí. Pero para ponerlo más limpio, uno lo que hace es plantear el sistema de referencia, marca los puntos que va a describir el movimiento y para esos puntos escribe las ecuaciones horarias a tiempo cero.
Y después, para el tiempo final, que uno no lo conoce, lo que tiene que escribir es cómo va a ser las relaciones entre esos dos puntos. Y finalmente reemplaza por las ecuaciones horarias y despeja el tiempo. Ok, gracias. Lo voy a intentar de vuelta. Dale, cualquier cosa, si no, escribime y lo vemos. Dale, gracias. No, por favor. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta administrativa? dale. Si puedo resolverla, dale. Le comento, yo soy de otra comisión y hoy me conecté a la clase de teoría y de práctica de esta comisión y nada, yo quería comentarles si había alguna manera de pasarle mis datos y matricularme acá a M2. Ah, sí, pasame tu nombre, que ahora lo hago. Dale, mi nombre es Santiago Agustín Carrasco y mi DNI es Ah, sí, eso. 43. A ver, si querés, no, dame un segundo. Dale. A ver si te encuentro ahí. Lo único, yo creo que lo mejor es que rindas con ellos. O sea, yo te agrego al campus, al nuestro, Ok. para que nada, sepas lo de las clases, los avisos, consultes, eso está todo bien. Pero me parece que creo que es mejor que rindas con ellos o si rendís con nosotros, hacenos acordar que mandemos la nota. Dale, perfecto. Lo mejor igual, te digo, La segunda idea me gustó, les comento entonces. sí, si no, para mí me parece lo más seguro es que rindas con ellos y ya ellos tienen la nota, no hay ningún teléfono descompuesto que pueda llegar a pasar. Ok, ok. Dame 2 segundos, así te agrego ahora y no me olvido. Creo que es usuarios. Ya casi. ¿Cómo era? Santiago. Agustín Carrasco. Sí. Acá estás. Sí, ahí deberías poder ver M2. Perfecto, profe. Muchas gracias. Nos No, vemos bien nada. entonces. Joya. Sí, prefiero Chao, pasarte profe, ahora. gracias. No, nada. Voy a cortar la grabación así no me olvido. Listo.